Llega Oldtimer Renault 18 GTX2, patentamiento 88, modelo 1987, tercera evolución del exitosísimo modelo de Renault en nuestro país. A medida que iban pasando las generaciones o versiones, el auto iba ganando en presencia. Del recordado TX caja de cuarta, luego llegaría el GTX con la versión Break y luego el GTX2, TXC, GXC y TS para final de vida. Un auto que realmente tuvo una vida próspera, casi 10 años, y que realmente caló hondo en el gusto argentino. Los invitamos a que vean un gran clase de puro temperamento. A casi un lustro de la presentación en nuestro país del Renault 18, allá por 1981, llegaba lo que sería la tercera generación de Renault 18 en Argentina. Llegaba GTX2. Para muchos, el Renault 18 computado, recordemos que tenía el microprocesador que le daba información instantánea a su conductor en 6 ítems, sumado con todo lo que era la renovación estética. El auto desde el primer momento anduvo muy bien en nuestro país, un auto que rápidamente fue adoptado por distintos tipos de usuarios. Renault venía por todo, renovaba la línea de lo que era Torino. En la Argentina el auto se lo posicionó un poquito más arriba que en su país de origen. Acá, al momento de su presentación, ya nació con el motor 2 litros, el motor Dubrin, un motor que funcionó siempre muy bien, confeccionado el bloque en aluminio, como así también su tapa de cilindros. En principio, como dijimos, versión TX, caja de cuarta. Poco tiempo después llegaría el GTX, ya con caja de quinta, con la llanta Cospel, que realmente lo hacía distinto. Y a partir de ese momento, todo el devenir de versiones como era Renault 18 Break, el Junior con motor 1400, un auto que realmente funcionó muy bien. Es así que el auto siguió cosechando éxitos. Para el año 83 llegaría su primera versión de lo que era la edición limitada, el bicolor, muy recordado, con interior de cupé fuego en cuero, que se mantendría hasta el año 85, y luego a partir de ese año llegaría la segunda edición limitada, ya con la estética de lo que iba a ser el GTX2 y con pequeños detalles que lo diferenciaban de este modelo. El auto, recordemos, muchos lo ponían a competir con lo que era un Ford Sierra, un Peugeot 505, es decir, con lo más vanguardista, de mayor estilo que tenía nuestra industria. Para otros, al momento de la presentación por parte de Sebel del Regata 2000, hablaban que ese sería su competidor, pero indudablemente Renault 18 siempre estuvo un escaloncito por sobre lo que era un Fiat Regata. Siempre la gente lo veía más ahí peleando con los virtuosos de lo que era Peugeot, lo que era Ford, que con el resto de las marcas. El auto tenía un diseño realmente moderno que rompía quizás con los esquemas de lo que uno tenía visto en Argentina. Recordemos, para el momento de su presentación, Ford Taunus, línea guía, un auto realmente bien hecho, interesante, pero el Renault 18 se lo veía como más moderno. 505 se lo veía como más grande, y recordemos que para su versión de inicio o presentación quizás no era tan agraciado como las versiones que vinieron con posterioridad. Ford con su Ford Sierra recordado, motor 2.3, pero Renault con este auto que era lo mejor que tenía en su gama por aquellos años. Recordemos que 21 no llegaba aún, de la mano de los GTL, de los GTX y GTX2, es con el que les iba a ir a plantear pelea, y de hecho le funcionó muy bien. Cada un par de años una edición limitada para el que buscaba tener algo más exclusivo, 500 unidades en lo que era versiones sedán 4 puertas y también break, como para tener el producto diferente para aquel tipo de usuario que quería despegarse del resto.
caja de 5 velocidades. Recordemos que a partir del año 1985 Renault comenzó a ofrecer lo que era la caja automática también de 3 velocidades, que buscaba dejar conforme a todo tipo de usuarios. Realmente Renault para aquellos años vivía momentos de bonanza, ya que tenía una gama de productos de muchísima aceptación. Era modelo que sacaba, modelo que funcionaba muy bien, sumado que el automovilismo también les daba lo que era una ayuda a lo que era el fabricante, en lo que era posicionamiento de producto, ya que recordemos que en el caso del Renault 18, en lo que fue el rally, ni que hablar, sucesor del Renault 12, Recalde, equipo oficial Renault, Juan María Traverso, ganando también en su categoría el rally mundial. Es decir, un auto que cuando se lo presenta en TC2000, también de la mano de Juan María Traverso, Berta, y eso no hacía más que sumar adeptos al modelo, como así también no queremos dejar afuera el turismo nacional. El modelo, con cada generación que presentaba Renault en novedad, era un acierto. El auto, al momento de abandonar los paragolpes metálicos con puntera y pasar al paragolpe de resina, ganó en modernidad. El auto siempre con una presencia muy interesante, no siendo un auto bajo, siendo un auto de cola alta, que eso hay veces penaliza al auto. Renault, para el momento del GTX2, con su carenado inferior por debajo de lo que era la línea del paragolpes, la nueva parrilla con la incrustación de lo que era un tramo del color del capot invadiendo la línea de la misma, la parrilla quedando más corta con el bisel cromado un par de centímetros más abajo. Con pequeñas cosas servía, una para identificar la nueva versión y otra como para que la gente lo viera distinto, y sin dudas que lo lograba. Llantas, recordemos, la primera, llantas de acero con la tacita central, luego pasaría la llanta Costel, ya luego llegaría este modelo de llantas que compartía también con la Coupé Fuego, pero siempre nada que fuera apuntado como que hubiera sido algo que penalizó al modelo. Renault sin duda estaba inspirada. El auto no hacía más que cosechar éxitos, se produjo más de 10 años, 11 años, del 81 hasta el 92. Hay algún patentamiento 93 también. Y como dijimos, de la mano de sus versiones menos costosas, como podía ser un GTL, un GTS, las Break también, hasta con versión 4x4 automática. Es decir, el auto como que tenía un espectro muy amplio de posibilidades, como para que el usuario realmente inesperado viera que hubiera una versión apta para su estilo de manejo. El auto que le vamos hoy a mostrar, un verde Orleans, realmente increíble el estado que tiene, no llega a los 10.000 kilómetros, solo se le renovaron los neumáticos, ya que, como dijimos, el auto es patentamiento 88, modelo 1987, y los neumáticos originales se imaginan que después de tantos años están durísimos, y si bien es un auto que no se usa, su dueño prefirió, para dejarlo parado, ponerle neumáticos normales, digamos. En este caso tiene unos FATE calzados, ya que el auto no se usa, tiene los originales guardados, y en caso de tener la necesidad de moverlo, lo puede hacer con algo más de seguridad que con los neumáticos que calzaba al salir del concesionario. En lo que refiere a la estética, en el caso del GTX2 sí va a haber la diferencia de la parrilla. En la parte central iba a seguir el clásico rombo de la época, la insignia, hablando de la versión que era GTX. Lo que era ópticas y giros, nada se cambiaba, para golpes de resina con un embellecedor en la parte media, y por debajo sí el carenado, que le daba una personalidad al auto realmente importante, más allá que Renault también hablaba de un plus en lo que era aerodinámica. El auto tenía 0.35 de CX, estaba dentro de los valores aceptables. Y después, con respecto a los modelos anteriores, la carrocería y el chaperío no cambiaban nada, solo, como dijimos, en lo que eran accesorios. Se puede llegar a ver en los laterales
molduras de nuevo diseño, poco más anchas. Sobre la línea del zócalo, la moldura cromada, que solo ese elemento y como así también los barrevidrios iban a conservar tipo cromado. Los embellecedores del techo también se conservaban como en las versiones iniciales. Espejos, algunos recordarán el estilo de espejo que adoptó la última versión de Torino ZX, con comando interno a ambos lados en este caso, las manijas embutidas, el gatillo trabajando por detrás de lo que era el embellecedor, en este caso color negro. El sistema de ventilación del habitáculo se mantenía como en las versiones anteriores. Por detrás de la puerta, la boca de carga de combustible. Bien ubicado el tanque en un lugar que lo hacía seguro al auto. Y después, ya llegando a la parte trasera, llegamos a un lugar donde se le habían hecho pequeños retoques que le caían realmente bien, como era el bequet, que anteriormente podía ser solo llegando a los extremos del baúl. Acá bajaba y hermanaba con lo que eran las molduras laterales, con alguna similitud al Renault 18 Turbo que se comercializaba por aquellos años en Europa. Paragolpe de resina del mismo estilo que el delantero, faros no cambiaba nada, insignias Renault 18 GTX 2, se agregaba el 2 y después nada había cambiado, pero con la nueva gama de colores y los nuevos elementos realmente el auto se lo veía diferente. Más que nada el hecho de haber abandonado los paragolpes cromados con la banda de goma, que hablaba de que había abandonado una generación más antigua que usaba ese tipo de paragolpes. Llegamos al vano motor del GTX2. Nada cambiaba, todo era igual. Para el que conoció alguna de las otras versiones del 18, en motor grande era todo idéntico. Como dijimos, el motor 2 litros, 103 caballos, carburador 2 bocas, levemente inclinado, la batería por debajo de la línea de la óptica, bidón expansor del sistema refrigerante, bidón de lavaparabrisas, de dirección hidráulica. Acá realmente el espacio estaba, recordemos que es comandado por correa dentada. Los talleres oficiales o más sofisticados, al tener que hacer algún trabajo en lo que era en la parte frontal del motor, retiraban todo lo que era el panel de frente, radiador, parrilla, y el motor quedaba completamente a la vista en lo que refiere a su frontal. Por detrás del parallama, todo lo referido al calefactor, motor de limpiaparabrisas. No traía filtro fonoabsorbente, algo que el periodismo de época siempre le reclamaba a Renault, ya que si bien el motor tenía un buen desenvolvimiento, pero se hablaba siempre de que era mejorable lo que era la aislación entre lo que era el motor y el habitáculo. Pero supo sobrellevarlo durante toda su producción de esa manera. Renault no lo consideraba un tema realmente grave y así fue. Aún conserva el calco con recomendaciones para su propietario y después verán del estado del auto esta manguera que es la que se encargaba, si se quiere, de calefaccionar la entrada de aire frío y que el motor, hasta llegar a su temperatura de trabajo, no tuviera fallas y que desde lo que era la salida, el múltiple de escape, derivara aire caliente a lo que era la toma de aire para la admisión. Todo realmente impecable, todo nuevo. Ver un Renault 18 en este estado realmente es llamativo, ya que, como sabemos, son autos que fueron desapareciendo y hoy ver algunos 6 puntos así ya es motivo de asombro. Se imagina andar con uno que no llega a los 10.000 kilómetros, es realmente más que llamativo. En lo que refiere a medidas de motor Dubrin J6R, 2 litros, 4 cilindros, 8 válvulas, árbol de levas a la cabeza, de camisas húmedas, bloque y tapa de cilindros de aluminio, relación de compresión 8,7 a 1,
potencia 103 caballos a 5.500 RPM, carburador Solex TI 34 doble boca, capacidad de aceite 5.2 litros. Es decir, un motor que se las arreglaba muy bien como para que el auto tuviera prestaciones interesantes. Hablamos de una velocidad punta de unos 171 kilómetros por hora y un 0 a 100 de 11 segundos y medio. Eso habla de cómo, con un motor no demasiado grande de la cilindrada de sus competidores, pero con el avance de ser en aluminio, menos peso y en algunos casos ser un motor de concepción más moderna que el resto, cómo lo hacía tener un buen funcionamiento. El auto en rutas funcionaba muy bien. Esa tracción delantera solo lo hacía penalizar algo en lo que eran los desniveles o algún filo en el asfalto que se lo hacía notar como que el auto tenía un nervio, como que no que se espantara, pues no llegaba a eso, pero que pegaba el tirón, dado que toda la potencia iba a las ruedas delanteras. Y si uno venía acostumbrado de manejar un tracción trasera, era solo eso a lo que se iba a tener que acostumbrar. El auto, como dijimos, el desempeño tanto en tierra, en ripio, como en asfalto, impecable. Frenos realmente sobresalientes, según descripción del periodismo de época. Hoy verlo frenar, uno se da cuenta que el auto frenaba muy bien. Luces, también luces muy buenas, aptas para el manejo rápido, nocturno. Realmente Renault en ese ítem fue siempre a la vanguardia, como que en este caso sin necesidad de tener faros auxiliares como sí tenía la Coupé Fuego, es que realmente uno sentía seguridad al hecho de ir con las luces largas encendidas y notar que eran suficientes como para ir de manera segura. En lo que refiere a las suspensiones, suspensión delantera independiente, con espirales y amortiguadores hidráulicos, más barra antirrolido, trasera con un eje rígido, con barras reactoras, espirales y amortiguadores hidráulicos, más la barra antirrolido. La plataforma tenía alguna similitud con la del Renault 12. Después los frenos delanteros a discos ventilados, traseros a tambor, autorregulables y con válvula antibloqueo ante la carga. Llantas de aleación con neumático 185-70-13. En el caso del tanque de combustible, con la compuerta externa sin llave y el interior sí con llave. El mismo cargaba 53 litros con una autonomía. Según los test de época hablaba que con los 53 litros recorría unos 300 kilómetros, a fondo consume unos 18 litros cada 100 kilómetros y en ciudad 14 litros cada 100. Es decir, el ahorro de combustible nunca fue su virtud, siempre se supo que es un motor glotón, pero para aquellos años y durante la vida que tuvo el auto y aún después el Renault 21 inclusive, no fue un condicionante que hiciera modificar la decisión de la compra, es decir, estaba dentro de los consumos que tenían sus competidores también. En lo que refiere a dimensiones, largo 4,40 m, con un ancho de 1,69 m, alto 1,42 m y el peso 1.093 kilos. El baúl del Renault 18. Otro de los puntos realmente a favor que tenía el auto, si bien se limitaba en su capacidad hacia el fondo, ya que, como dijimos, el tanque de nafta iba ubicado sobre la línea de lo que era el eje trasero, pero a la hora de necesitar trasladar el equipaje de una familia tipo, un matrimonio con 2 niños o hasta de 4 personas grandes, era un baúl espacioso para no tener problemas. El mismo, por tratarse de una versión full, completamente alfombrado, ya con alfombra industrial de pelo corto, la rueda de auxilio no generaba problemas, ya que, como es la costumbre en la mayoría de los modelos franceses, la misma va por debajo del baúl, en la bandeja, la llave de ruedas sobre el lateral y nada más levantando la alfombra, el tornillo de cabeza fresada para poder desenroscar lo que es el canasto donde va alojada la rueda de auxilio. Después, nada más, digamos, como que el auto dejaba conformes, más tratándose de un auto que tenía buen despeje, no tenía problemas
de que golpeara en la parte baja, así que era otro punto que sumaba el Renault 18. Bueno, llegamos al interior del GTX2. Acá sí, acá se veían los nuevos elementos, el nuevo look que le daba Renault al 18, como se llega a ver la plancha a bordo de nuevo diseño con respecto a lo que era el GTX. Acá tomaba mayor tamaño lo que era la visera, un instrumental realmente muy completo para la época, 5 agujas, muchos testigos lumínicos, primera esfera, velocímetro, escala 230 km por hora, el odómetro al día de hoy 9.845 kilómetros, temperatura de motor, cantidad de combustible en el tanque, presión de aceite, tacómetro. Luego, al poner en contacto, luz de alternador y presión de aceite lumínica, como así también la cantidad de aceite en el cárter, que lo marcaba obviamente antes de ponerse en marcha. Balizas, reóstato de intensidad de luz de tablero, comando de desempañador de luneta trasera, portaobjetos, 2 a la izquierda del instrumental, 1 por sobre la línea de la radio, las salidas del aire acondicionado y calefacción, también 4, como es normal, 2 en la parte central y 1 en los extremos. Y aquí estaba la novedad para aquella época, como era la computadora de a bordo, como se la denominaba. En este caso era un microprocesador, como decía Renault, que nos iba a dar de manera instantánea 6 datos. 1, cantidad de litros en el tanque, kilómetros recorridos de la puesta a cero, kilómetros que restan para reabastecer de acuerdo al consumo promedio, promedio de velocidad en kilómetros por hora desde puesta a cero, consumo en litros cada 100 kilómetros promedio desde inicio del recorrido y consumo de combustible instantáneo, más la hora. Es decir, esto era algo súper novedoso. Para esa época era el primer auto que lo ofrecía de esa manera. Ver el tablero encendido, iluminado todo con esa luz verde, era realmente muy llamativa. Renault ofrecía algo también muy novedoso, como era el PLIP. El PLIP de apertura a distancia, comando infrarrojo, que funciona, ustedes pueden ver las cápsulas de las puertas, funcionan perfectamente. El receptor de la señal del llavero estaba por sobre lo que era el espejo retrovisor. Después, ya yéndonos hacia abajo, el bloqueo central de puertas, el comando de limpiaparabrisas sobre lo que es la columna de dirección, que es regulable, el volante de similares características al de la Coupé Fuego, realmente un volante de un diseño bárbaro, muy logrado. A la izquierda de la columna todo lo que es comando de iluminación, bocina, la bocina característica del Renault 18 Coupé Fuego, de un sonido agudo, comando de luz baja, luz alta y el aviso de luces encendidas en caso de olvidárselas conectadas. Después, a la izquierda de la columna de dirección, el dial, que era de la manera que se regulaba la altura de las ópticas. Al momento de cargarlo podía llegar a requerir variar lo que era el ángulo de ataque de las ópticas, como para que no queden demasiado hacia arriba. Y de la mano de este dial es que se hacía esa tarea sin ningún problema. Estéreo Philips, un estéreo realmente muy novedoso para la época, un estéreo de 4 parlantes. La parte baja ya con los comandos de ventilación y calefacción, que era un sistema neumático que al presionar cada una de las teclas o botones, el sonido era muy característico. Forzador de ventilador y ya por debajo el comando de los 4 alzacristales, los 2 delanteros, los 2 traseros. Todavía no estaba la posibilidad de pedirlos que estuvieran sobre lo que era el panel de las puertas y el bloqueo para las ventanillas traseras en caso de transportar niños. Cenicero, encendedor y la palanca de cambios, que en este caso no es ni más ni menos que el tacto de la de un 0 kilómetro. Fíjense el estado de el pomo, la cofia, realmente
que son los puntos débiles, si se quiere, o donde más se muestra la fatiga en el auto y más en la línea Renault, que al entrar en su época de vejez es donde más se hacía notar. Acá realmente, si uno busca, uno encuentra los pedacitos de celofán que protegían las alfombras de 0 kilómetros. Butacas de diseño que se había conocido en la línea Coupé Fuego, en este caso no eran tapizadas en cuero, sí lo habían sido para la primera edición de lo que fue la edición limitada ya del 83 al 85, pero luego para lo que era el Renault 18 iba a ser siempre tapizada en esta pana terciopelada, combinada, lisa y tramada, que le quedaba realmente muy bien las combinaciones del interior con los de los colores externos. Renault realmente conformaba unas combinaciones muy llamativas que caían realmente muy bien. Alfombrado en el interior del auto, no como en el baúl, una alfombra textil de pelo alto tipo buclé todavía le daba al auto un plus en lo que se veía de lo que era la terminación del mismo. Guantera, una guantera afelpada para evitar ruidos molestos. En su interior, manual, un hermanito mellizo de color rojo. Realmente el auto conserva todas las características de ser un auto que no se usó, la dureza del volante, la iluminación, acá todavía hay luz diurna, pero de noche ver todo iluminado tal cual como venía iluminado este tablero es muy llamativo. Y ya yéndonos hacia los costados, cinturones de seguridad inerciales delanteros, traseros abdominales, espejo retrovisor ya adherido al parabrisas, los parasoles de buena calidad, pero en este caso este auto se trata de un ejemplar impecable, un spot o luz de lectura para el lado del acompañante que se podía encender con la puerta, al abrir la puerta o mediante el botón, y la luz interior del auto sobre lo que es la línea del conductor. Nos queda por mostrar la pedalera característica de Renault 18 Coupé Fuego, pedalines de goma sin embellecedor de acero inoxidable como se podía ver en la Coupé. Después nos queda por mostrarles la columna, que fue un ítem realmente innovador al momento de la presentación del 18 en Argentina, y lo que es sobre la puerta, el apoyabrazos anatómico, el comando de apertura, el comando de regulación del espejo retrovisor en ambas puertas, portamapa y la parrilla del parlante. Completamente tapizada la puerta, el auto quedaba completamente cubierto en la parte interior, no dejaba ver ningún área de chapa o del color de carrocería del mismo. En lo que refiere a plazas traseras, el auto venía con 2 apoyacabezas y 2 cinturones de seguridad, lo que vale decir que el auto era configurado para 4 ocupantes, sumado el apoyabrazos central. Realmente el interior no era de lo más grande del segmento, pero se podían llegar a acomodar dependiendo de la altura de los que iban en las butacas delanteras. Si los que iban atrás iban a ser niños, no había ningún tipo de inconvenientes, y en el caso de ser adultos de hasta 1,65 m, 70, más o menos se iban a poder acomodar, y ya siendo más altos iban sí a tener que negociar con los ocupantes de las plazas delanteras. Los tapizados de puerta, tal cual los delanteros, solo que sumaba el apoyabrazos con el cenicero y obviamente la tecla del alzacristal y la combinación de alfombra con el material plástico, tal cual como venían los tapizados de las puertas delanteras. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Esperando que el informe del 18 GTX2 haya sido de su agrado, nos despedimos hasta nuestra próxima edición, pero no sin antes, y como es costumbre, seguirles solicitando que lo sigan compartiendo y nos sigan recomendando. Hasta la próxima.